Amigos, bienvenidos a una edición más de Perfiles. Gracias por estar con nosotros a través del 44.3 y de nuestra página de internet www.uacj.mx. Mi nombre es Abraham Flores y hoy tendremos una charla con el doctor Leoncio Lara, quien es fundador de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. Esto es Perfiles. Iniciamos. Amigos, hace poco tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Leoncio Lara, quien es fundador de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, este ente tan importante a nivel nacional que se encarga precisamente de defender y proteger todos los derechos de aquellos estudiantes universitarios y también de los trabajadores que hoy en día conforman pues una gran comunidad. Platicaremos de cómo inició esta importante labor. Así que vayamos a la entrevista. Amigos, gracias por continuar aquí en Perfiles. Y en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración se llevó a cabo lo que fue la 13ª Asamblea Ordinaria de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, y en este marco se entregó la medalla con el nombre que lleva Ignacio Ramírez al doctor Leoncio Lara, quien tenemos aquí el placer de platicar con él, tenerlo aquí al lado. Doctor, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por su invitación, don Abraham. Pues se le hizo esta entrega de este reconocimiento tan importante en este marco de esta asamblea tan importante también para lo que tiene que ver con todos nuestros derechos universitarios. ¿Qué siente usted al recibir una medalla de ese tipo? Mire, una emoción muy grande desde el orden personal, por una anécdota juvenil que me casi pone en Back to the Future, ¿no? Resulta que siendo yo estudiante y siendo ya presidente de junta, fundé de conciliación y arbitraje en la Universidad de Chihuahua. Resulta que fundé un grupo llamado Círculo de Estudiantes Ignacio Ramírez, por la figura que tuvo el liberal tan importante, y ahora el encuentro con mi pasado, el ver que se pueden cerrar círculos en una actividad de respeto de la Constitución, respeto de los derechos de las personas que forman la comunidad universitaria y sobre todo mantener la dignidad, pluralidad y diversidad de las relaciones en la universidad, ha sido confiado a un instrumento que es la Defensoría de los Derechos Universitarios, y que me permitió en su momento, siendo yo defensor de los derechos universitarios de la UNAM, me permitió tener la idea de crear una red de defensores. Y ahora que a través de mi respetado amigo Víctor Orozco, compañero también de estudios, relativamente, yo soy mayor que él, esa es la relatividad, hicimos prácticamente clic, porque él fue también presidente del círculo que yo estuve. Entonces, imaginamos que una medalla que recompense el trabajo de defender a los demás gratuitamente, sin interés, con equidad, de buena fe, y hacerlo una profesión con convicción, pasión y conocimiento del derecho, merece una figura no dogmática o un autor muy conocido, sino la figura de un liberal que mantuvo durante toda su vida esa posición. Y siento una satisfacción muy grande por una razón que le platico en pocos segundos, porque es la segunda vez que tengo la fortuna y el honor de que la UACJ me reconozca. La primera vez me reconoció apócrifamente por una razón que le platico. Me reconoció como uno de los más destacados juristas chihuahuenses. Y la verdad, el rector lo acaba de aclarar, yo soy chihuahuense adoptivo. Entonces le dije, oiga, nunca el hombre se tropieza contra dos piedras, o nec bis in idem, que quiere decir nunca repetir el mismo delito. Entonces sentí que el razonamiento que se hizo para otorgarlo estaba debido a méritos, y yo muy modestamente la acepté. Y me siento sumamente emocionado y reconocido con la universidad. No, pues qué gusto tenerla a usted y platicándonos ese tipo de experiencias
tan enriquecedoras. Usted, doctor, pues actualmente es abogado general de la UAM y ha sido... No soy, fíjese que soy asesor. Asesor, Sí. Pero sí ha sido abogado general de la UNAM y del IPN. De las 3 universidades. De las 3 universidades. El tener este tipo de, vamos a decirlo así, de puestos, ¿qué también le ha dejado usted para provocar precisamente? Una experiencia de conocer las trincheras. Mire, mi vida ha sido circular en el sentido de la defensa. Yo fui defensor federal de la defensa del trabajo, procurador federal de la defensa del trabajo, y fui procurador general de justicia del Estado de Hidalgo. Si luego tiene usted el mundo universitario de defensa, lo que tiene usted son varias trincheras de varias especialidades para la defensa de individuos. La justicia laboral, la justicia en la procuración de materia penal, y me viene una diversidad de experiencias como abogado general, porque las universidades son diferentes, pero las personas somos iguales, don Abraham, y la condición humana en cualquier universidad es exactamente la misma. Hay los mismos problemas políticos, las mismas antipatías, la gente comete errores, distingue hombres y mujeres, y hace todo lo que una persona común hace. Entonces me da un espejo que va entre el 500,000 de estudiantes de la UNAM a los 200,000 del Politécnico y a los entonces 30,000 estudiantes y profesores que hacen hoy con la red que creamos un muro natural enorme que protege a más de 6 millones de estudiantes y a cerca de 2 millones de personal académico. Entonces, constituimos una especie de experiencia y fuerza que no es judicial. Ahí está el quid del asunto. Le pongo un ejemplo por qué no es bueno que sea judicial. Porque imagine usted que aquí eligen al director de la División de Ciencias Políticas, que aparece un candidato y dice, yo no fui convocado, y va con un juez de distrito. El juez de distrito, ¿qué hace? Ve que al no ser convocado no tuvo derecho de audiencia. ¿Y sabe qué ha pasado? Dice, repóngase el procedimiento. ¿Usted se imagina lo que significa en una universidad reestructurar el procedimiento? Y lo ha habido de rectores y de otros puestos. O dele la calificación de 10 al alumno que sacó 4. Entonces, esta experiencia en su conjunto permite afrontar y digamos, tener práctica de los dos lados. Como autoridad universitaria, con nuestros errores y dificultades humanas, y del lado de la defensa contra el ejercicio, exceso, omisión, error y demás de violaciones a la legislación universitaria. De eso es lo que creo, vuelvo un poco a la pregunta anterior, de que yo he vinculado mi teoría con la práctica efectiva en universidades, en donde estoy por pensionarme y me pensiono a los 43 años de servicio, para seguir trabajando en este tipo de cuestiones. He solicitado mi reingreso a la red que establecí y, digamos, perdone que me extienda en la explicación, pero adelante. Yo quisiera que usted tuviera y su auditorio, claro, eventualmente adelante. y fundamentalmente, la motivación por qué una medalla a un individuo. Es simplemente por la difusión del cumplimiento de los derechos humanos en la universidad y en la sociedad. Y eso distingue. Doctor, y si hace una mirada hacia atrás y divisar aquellos años donde inició con todo ese tipo de acciones tan importantes y nos ubicamos en el presente, ¿cómo ha sido este crecimiento en este propósito? ¿Cómo lo puede evaluar? Sé que a lo mejor la pregunta puede ser muy subjetiva o... No, está muy bien formulada. Pero, ¿cómo ha sido este proceso? Sí es posible evaluar. Mire, hay años de secas y años de lluvia. Cuando nace una defensoría, todo asunto lo resuelve recomendando. Por ejemplo, el primer año, perdone la explicación, pero es ejemplar. El primer año de la defensoría de la UNAM tuvo 485 recomendaciones. Claro, para una población en aquel entonces de 350,000 gentes, no pintaban. Pintan para la violación de los derechos de las gentes. Son muchas. A 500 gentes se le está violando su derecho.
Pero cuando usted avanza en las funciones de la Defensoría, cuando logra conciliar la restauración del derecho violado, o logra mediar entre dos grupos antagónicos que producen una distorsión en la vida diaria de la universidad, llega usted a lo que me pasó al 5º año de mi administración. Ese 5º año yo emití 5 recomendaciones, y una de ellas general, porque eso también lo puede hacer el defensor universitario. Rápidamente la cuento. Una cuadrilla de trabajadores había delimitado mal el trazo de una nueva vía interna de la universidad y se estaba comiendo la zona volcánica con toda su flora. O sea, había magueyes del Pleistoceno. Es una cosa. Entonces yo me paré, les dije quién era, nadie me creyó, tomé el teléfono y le hablé al rector. Y el rector les dijo, paren la obra. Estos son hechos, vamos. Y en ese momento, ¿qué se hizo? Emitió una regla de replanteamiento de la zona respetada para conservar el no cambio climático de la universidad. Como puede usted hacer muchas otras cosas generales de oficio, que es importante, porque la Defensoría es el defensor. Y entonces así creo que valoro. La justicia es muy lenta. La justicia tiene tantas etapas y cada etapa puede impugnarse, recurrirse, ampararse. En cambio, la justicia alternativa, que es nueva en México, que usted la está viendo a través de los procesos orales, encuentra su equivalente y por lo tanto su espejo, porque la universidad es un espejo de la sociedad, encuentra su espejo en el nuevo desarrollo de la justicia alternativa. ¿Cómo? Yo no tengo una sentencia, no me tardo 2 años en emitir una sentencia, yo me tardo 1 semana en darle a usted la recomendación. Cámbiele la calificación, admítalo a clase, no lo fustigue, lo cesamos por acoso femenino, y es una justicia rápida, expedita, que es y tiene un efecto por su moral y por su fundamento jurídico, y atañe a lo que se llama el espíritu universitario, la calidad, la ética, la buena fe, la pluralidad, la democracia, ¿no? Entonces, claro que me siento muy contento de poder, haber sido testigo, en algunos casos un pequeño protagonista, pero haber sido testigo de esta evolución que empieza con 5 defensorías y está terminando con 40 en pocos años, y festeja además el 10º año de la Defensoría de la Universidad. Amigos, llegó el momento de hacer una pequeña pausa, pero en el siguiente bloque seguiremos platicando con el doctor Leoncio Lara y sus experiencias dentro del campo de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Regresamos, estás en Perfiles. Amigos, continuamos en Perfiles, gracias por estar con nosotros. Vayamos a esta segunda parte de la plática con el doctor Leoncio Lara, quien es fundador de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. Nos platicará de esta gran labor que cubre a tanto universitario y personal que trabaja dentro de las universidades. Vayamos con esta segunda parte. Más o menos me contestó la pregunta que le voy a hacer a continuación. Muy bien, trataré de no ser tan extenso. Pero ya vimos lo del camino pasado, pero ¿qué podemos esperar en un futuro? ¿Qué es viendo hacia enfrente, visionando, qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hace falta dentro de nuestras instituciones de educación superior? No estoy hablando de todas las universidades de México, pero una muy buena parte no cree más que en el ejercicio de la autoridad de directivos. Son universidades verticales. Aún las universidades como esta, que son horizontales y divisionales, tienen un gravísimo problema. Están organizadas políticamente de manera vertical y académicamente de manera horizontal. Ya no le digo nada, veo su sonrisa. La serie de vertientes y de fuerzas que se disparan en un cruce
producen los problemas universitarios. Claro, yo no ignoro, estamos en un medio de reducción presupuestal, de aumento de incremento de matrícula notable, la educación superior es gratuita, estamos presionados también por la privatización de la educación superior contra las universidades públicas. Es un fenómeno porque el Estado mexicano está quebrado, como todos los estados, y dejó de ser tutelar. Entonces, yo avisoro que uno de los instrumentos de justicia más importantes vienen a ser estos organismos que no solamente son los universitarios. Usted reconoce socialmente las ONG, que yo creo que no se debe decir ONGs, sino las ONG. Bueno, me parece entonces que no es un purismo. La sociedad, en un mecanismo de tipo dialéctico, se ha organizado contra los abusos de la autoridad. Y en consecuencia usted encuentra miles de organizaciones no gubernamentales y decenas de defensorías que van hacia la discriminación de la mujer, los ancianos, los niños, los adolescentes, las mujeres solteras, los indígenas y todo lo que usted pueda pensar. Entonces se está creando un mecanismo alternativo al del Poder Judicial, socialmente soportado, con un mecanismo de justicia alternativa. O sea, que resuelve de autocomposición, me explico, resuelven los actores del proceso, autoridades y sociedad, entre ellos cómo resolver el problema y no mandarlo a los tribunales. Y eso pinta muy bien, sobre todo si hubiera una medida, para terminar esa pregunta, si las leyes de todas las universidades o la Constitución dijera, para proteger la autonomía y los derechos fundamentales de los universitarios, en cada universidad pública autónoma de México va a haber una defensoría. Eso ya lo tienen varios países, lo tiene Perú, lo tiene España, lo tiene Francia, lo tiene Italia, lo tiene Brasil. Entonces, si nosotros viéramos el fenómeno como una alternativa a todo lo que va a los tribunales y no se resuelve, o se resuelve mal, una alternativa que así se llama derecho alternativo, ¿a cuál? Al tradicional, que siempre se resuelve por una sentencia. Esto se resuelve por una recomendación, una sugerencia. Hágalo de esta manera y aceptan las partes. Yo veo ese futuro, pero necesitamos acción. Necesitamos crecer como defensores e incorporarnos a la ley orgánica como defensorías obligatorias. Sí, y me parece fantástico lo que está comentando, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Este tipo de resoluciones, créanme que me suena a que pues debemos nosotros tener una educación muy avanzada, o por lo menos fomentar este tipo de educación que nos lleve precisamente a ese tipo de resoluciones, que seamos capaces de utilizar estas vías alternas, y recalco lo que usted ya comentaba, y no utilizar ya los sistemas tradicionales que existen, sino debemos de tener ya una cultura avanzada. Sí, y creo que, mire, una de las funciones que la reforma de 2011 de la Constitución hace sobre los derechos humanos es que considera a las universidades ya como autoridades para efectos de amparo. Entonces, todas las universidades están obligadas a preservar, a cumplir y a hacer cumplir los derechos. Y si tienen un instrumento real de tipo no vinculante, sino no en balde el emblema de la UNAM es por mi raza hablará el espíritu, y no es un tema solo de progresividad latinoamericana, es el tema de que la universidad está generando en el país una forma de resolver alternativamente los problemas, no solo de la comunidad sino de la sociedad. Yo creo que vamos a la justicia alternativa. Ya hay cosas probadas. Por ejemplo, en materia de adicciones, a aquellas gentes no reincidentes, primodelincuentes y demás, usted no los mete a la cárcel, ni siquiera los ficha. Lo que hace es darles un tratamiento con fuertes presiones, 180 días sin beber o sin seguir con su adicción, y los mantiene en libertad y los reorienta socialmente, y eso se reintegra a la sociedad. ¿Y sabe qué? Son millones, ¿eh? No estamos hablando de pocas personas. Eso se llama justicia alternativa. ¿Por qué? Porque usted,
juzga a alguna persona, pero determina que es un enfermo, y entonces lo trata médicamente y lo resuelve. Cuando él no resuelve su problema, va a la cárcel. Y enfrente de este acto está su familia. En los juzgados que se llaman tribunales de adicciones, ya en México se está haciendo desde hace varios años este asunto, y no le digo que se tenga éxito, yo creo que contra las adicciones es muy difícil tener un éxito absoluto, pero se ha decrementado, ha bajado el índice de incidencia del tipo de delitos cometidos por el abuso de la droga. Entonces creo que es ahora obligación de la universidad, cualquiera, y todas, pero más aquellas que tienen una defensoría que es su misión, difundir y formar una cultura. Pero además esta es expansiva, don Abraham, porque imagínense el número de profesionistas. Supongamos que la OACJ saca a la sociedad, digamos, 400 profesionistas al año, formados, titulados, médicos, odontólogos, arquitectos, lo que sea, hasta abogados, que somos muchos. Pronto seremos menos, pero somos muchos. ¿Qué va a hacer ese? Va a actuar hacia la sociedad con sus clientes, sus despachos, hacia la cultura. Mis derechos se respetan y los derechos de tu cliente también. Entonces es un efecto de piedra en el agua, es una onda expansiva, porque esa es la labor de la universidad, formar profesionistas, integrar investigaciones y extender y difundir la cultura en servicio y en la solución de problemas sociales. Y todas las universidades son factores de capilaridad y todas las universidades son expansores que van creando la onda lenta. No le estoy hablando de unos días ni unos meses. Las próximas generaciones, la del millennium, como ahora se dice, los millennials o como se llamen, que son los jóvenes que antes se llamaban ninis, ¿no? Pero ahora tienen algo que hacer en el ámbito económico y en el ámbito de exigirle al Estado su derecho de encontrarle vías de trabajo. ¿Por qué? Porque conocen sus derechos. Ya conocer el derecho es poder tener algo que los mexicanos nunca hemos hecho, exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Y que sí, Ignacio Ramírez hizo. Fue un diputado protestatario que además, para hacer una anécdota, en su ingreso a la Academia de Letrán, que era la más famosa Academia Científica de México, ingreso que hizo a los 16 años, hizo una tesis que se llamó ¿Dios existe? Y al entrar dijo, Dios no existe. En plena época de separación de la Iglesia del Estado. Diego Rivera tuvo que cubrir su muro de la Alameda porque ahí puso Dios no existe. Inmediatamente trataron de tronar el muro. La universidad es un factor de desarrollo, de expansión, de democratización, y creo que en esta materia tenemos una nueva encomienda como universitarios, coadyuvar a que conocer nuestros derechos y exigir su cumplimiento. Creo que esa es una misión, pues es la formación de una actitud diferente. Mire, el coloniaje nos ha pegado fuerte, la corona siempre ha sido activa para darnos alimentos, leyes y explotación. Y el ánimo y los genes van haciendo mella. ¿Cuántas veces usted ha oído, le pude decir, quería decirle, pero nunca le decimos? ¿Cuántas denuncias tiene usted, sobre ejemplo, por acoso? Menos del 6% de todas las denuncias del país, menos de ataques en todo el país. El 6% se hacen denuncias. El prestigio de las personas y los grupos políticos y el poder económico y la mujer es menos, o la trata uno de hacer menos. Entonces, el hacer un tipo de cultura creo que nos hará un mejor país. Muy bien. Pues fíjense que quería prácticamente para terminar la entrevista, me interesa mucho, me gustaría saber mucho cuál sería el consejo de parte de Leoncio Lara hacia la nueva generación de defensores universitarios. Que expandieran sus acciones, que no solamente se limitaran a los derechos universitarios,
sino también a los derechos laborales. Mire, esa es una expansión necesaria. Ya la Comisión Nacional ya atiende por reforma constitucional los problemas de justicia laboral. Mire, yo creo, y no soy un enemigo de los sindicatos, mi historia lo confirma, pero el sindicato es una fuerza de poder y de alguna manera la universidad debe equilibrar esa fuerza. Yo le digo una cosa, si usted lo contrata a la universidad y le paga los 8 meses, ¿quién interviene? Los defensores. Usted puede ir con su defensor, con Víctor Orozco, y decirle, oye, no me han cumplido un derecho humano, no me han pagado mi salario. Y esto es simple, necesita usted tener la calidad para tomar el teléfono y hablarle al rector o al jefe de personal y decirle, con todo respeto, señor rector, con todo respeto, director de personal, al miembro de TVUACJ, don Abraham, no le han pagado en 6 meses, le están violando un derecho fundamental. ¿Cuándo le interesa al sindicato esto? Pues cuando vienen las elecciones, de tal manera que la expansión yo la recomendaría a tocar temas, inclusive temas de tipo libertad de expresión y libertad de docencia. Usted puede combatir a un individuo porque piensa conservadoramente que la educación debe ser privada. Pero si el individuo es su profesor y lo reprueba en el examen, ¿usted qué va a hacer? Pues va con el defensor y le dice, este hombre es conservador y me reprobó por que su libertad de creencia y de expresión lo llevó a apreciar que si yo no estoy con él, estoy contra él. Me reprobó, es una venganza personal. En algo muy sagrado, la libertad de cátedra en la universidad. Pero la libertad en México tiene límites. No deben ni perturbar los derechos de los demás, ni crear fenómenos colectivos de desorden público, ni atentar contra las normas ni las buenas costumbres. Entonces, creo que debemos ser y tomar los nuevos defensores. Yo hace muchos años que en el Pleistoceno que pasé de ser joven, de tal manera que yo lo que haría sería recomendarles ser muy conocedores de su universidad, tener una muy buena sensibilidad del sentido común, conocer el derecho si es posible, saber ser mediador, saber ser negociador y resolver de buena fe y en equidad. Esto le va a permitir otra onda expansiva a casi todos los problemas universitarios. Pero eso, la universidad, ya lo dije, es un espejo social, crea paradigmas. Simplemente los defensores no estaríamos aquí si no se hubiera creado la Defensoría de la UNAM. Y no lo digo por la UNAM, porque la UNAM tiene un imperialismo académico natural, ¿no? Es nacional. Todas las universidades que tengan una defensoría, y uno sea defensor joven, 2 cosas. Tener una moral a toda prueba y un sentido común totalmente probado. Perfecto. Doctor Leoncio Lara, pues le agradezco por el momento de la entrevista que hemos platicado tan amenamente. ¿Cómo no? Qué gusto, de veras, se lo agradezco, es que usted me ha hecho el favor de facilitarlas. No, pues nada. Felicidades por la medalla. Muchas gracias, es por la universidad, trataré de ameritarlo. Muchísimas gracias a usted y a su auditorio. Gracias, doctor. Gracias. Amigos, continuamos en Perfiles. Amigos, así es como llegamos al final de un Perfiles más. Gracias por haber estado con nosotros. Solamente quiero recordarle nuestros puntos de contacto en Facebook y en YouTube. Nos encuentra simplemente como UACJ TV Oficial. Yo me despido. Mi nombre es Abraham Flores. Hasta la próxima.